¿Cuántos se han gozado la presencia de Dios a través de las alabanzas? Aleluya, amén. Gloria a Dios. Yo me he gozado hoy y también me gocé viendo a las hermanas danzar, ¿verdad? La parte de adelante. Gloria a Jesús. Solamente quiero que se queden abajo las dos personas que van a estar cuidando a los niños. Las demás personas adultos, por favor, suban. Porque si se bajan todos, se va a quedar la iglesia vacía. No importa, nada más nos quedamos Rafa. Gloria a Dios. ¿Qué le pasa a mi amigo Jonathan? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es José Marín. Mi esposa Yuli, la que acaba de bajar, quizás algunos no la pudieron notar. Tenemos el día viernes, mi esposa y yo, ahí está mi esposa Yuli, vean, allá está. El día viernes mi esposa y yo cumplimos 16 años de casados. 16 años que le ha aguantado, perdón, que ella me ha aguantado. Bueno, han sido, como se dice en inglés, sweet 16, ¿verdad? Sweet 16. Entonces, 16. Pero han sido verdaderamente años muy bonitos, muy lindos, ¿verdad? En el Señor. Y también, como todo matrimonio, hemos tenido situaciones difíciles en el matrimonio. Pero hay una ventaja, hay una diferencia. He notado, conversando con mi esposa, que aún el amor eros, que es el amor entre parejas, ese amor, por más que una persona tenga amor, muchas veces podemos notar y nos hemos dado cuenta de que aún así los matrimonios se han disuelto, amándose unos a otros con todo corazón, solamente que no han sabido entenderse muchas veces. Pero si a usted está en esa situación, quiero decirle que hay un amor mayor que ese amor todavía, que es el amor ágape, es el amor de Cristo. Si tu amor, ¿verdad?, no es capaz de ayudarte a resolver el problema en tu matrimonio, está el amor ágape, ese amor que viene de parte de nuestro Padre Celestial. Tú puedes tomar de ese amor, es más, ya lo has tomado. Solo que tenemos que ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque hay situaciones que a lo mejor como matrimonio, como pareja, ¿verdad?, no me gusta la manera como se acuesta. A mí me gusta dormir del lado derecho y ahora ella me ha quitado el lado derecho, ¿verdad? A mí me gusta la comida con un poco de sal, pero ella lo hace sabrido. Hay situaciones a veces que nosotros no soportamos. Digo entre ellas, ¿verdad?, porque son algunas sencillas, pero hay otras que son un poco más fuertes, que no las voy a mencionar acá, ¿verdad? Así que cuando te conocí era la pintura y todo, pero cuando te levantaste en la mañana las cosas cambiaron. Y así sucesivamente hay tantas cosas. Pero solamente el amor de Cristo es el único que puede ser capaz para aquellas personas que no han podido, aquellas personas, ¿verdad?, que a lo mejor se van a encontrar quizás en un futuro en una situación como esta. No temas. No temas, solamente cree y confía en Dios. Porque ha sido la base de mi matrimonio, ha sido el sustento de mi matrimonio, mi Dios. Porque le digo sinceramente, si no hubiese estado Dios, hace tiempo quizás muchas cosas hubiesen sucedido. Pero porque Dios está, hemos permanecido. Y esto es lo que nos sostiene: la palabra de Dios, el amor de Dios, el amor ágape. Tenemos algunas personas invitadas. Está nuestra hermana Cristina. Ella es de la hermosa República de Colombia, con su hija Natalie, que está abajo. Esa hermana ya, por favor, se puede levantar la mano para que la vean, ¿verdad? Hermana, démosle un aplauso. Bienvenida, hermana Cristina. También tenemos nuestra hermana Angélica, de la República del Perú. Démosle un aplauso y bienvenida, hermana Angélica. Ella es de casa, solo que se había tomado unas vacaciones, ¿verdad que sí? Y también tenemos nuestra hermana Julia, allá de la República del Perú también, que nos visitan esta tarde. Ella está recién llegada al país, ¿verdad? Vino a visitar a su hija, que tuvo twins, tuvo morochos. ¿Saben qué son morochos? Twins, gemelos.
Venezuela decimos morocho, ¿verdad que sí, hermana Angélica? ¿Verdad que se dice morocho? Ahora yo soy venezolano. Ella me dice, pero es que tú no hablas como venezolano, porque ella vivió 15 años en Venezuela. Y bueno, ya los demás son de casa, ¿verdad? Ya sabemos, el hermano Santiago es de casa. Había estado ausente unos días, había estado trabajando de noche y por esta razón se va sentado. Así que bueno, hoy quiero compartirle algo acerca de la voluntad de Dios. ¿Alguien sabe qué es la voluntad de Dios? Algunos pueden tener ideas, ¿verdad?, de qué es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios en mi vida, la voluntad de Dios en mi familia. Pero yo hoy con la palabra te voy a demostrar qué realmente o cuál realmente es la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida. Entonces, vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Si no se le hace mucha molestia, tome un papel y un lapicero, anoten los versículos bíblicos que van a estar en pantallas, ¿verdad? Yo sé que ustedes tienen la mente de Cristo, que ustedes se memorizan todos los versículos, pero es necesario a veces que lo anotemos para llevar el orden y saber entender, ¿verdad?, de qué manera Dios nos está hablando, y cuando estemos en casa reflexionar, meditar en el Señor y traer estos versículos, ¿verdad?, para que nos ayuden, porque es necesario que nosotros escribamos estos versículos y que estén escribiendo cosas, palabras, ¿verdad?, claves en lo que es la voluntad de Dios. Porque sí estoy seguro que mucha gente sabe qué es la voluntad de Dios, pero no sé si lo sabe de esta manera que la Biblia nos explica. Voluntad en el griego significa voluntas, que es igual al querer, querer hacer algo, querer. Se ha considerado en diversos estudios como la actitud que más alto correlación con el logro, que más alto se correlaciona con el logro. O sea, la voluntad es la actitud que más se asemeja a lograr algo, a motivarse para lograr algo. Eso es voluntad, es una motivación, ¿verdad?, que muchas veces sacamos de fuerza, de flaqueza, para hacer algo que no queremos hacer, pero que es necesario hacerlo, sacar fuerza de voluntad para hacer las cosas. Es alcanzar metas, vencer la diversidad, sobreponerse a situaciones difíciles, ¿verdad? Y esta se logra mediante una gran voluntad. Una gran voluntad significa de que tienes que sacar esa fuerza donde no las tienes y no desmayar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que la Biblia nos enseña que el reino de los cielos se ha hecho fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Entonces, alguien que no tenga fuerza de voluntad para pelear, para luchar, ¿cómo va a lograr entrar al reino de los cielos? Fuerza de voluntad, aún sobre toda adversidad. Cuando hablamos de adversidad, hemos aprendido aquí que nuestro adversario no es el ser humano, sino es el diablo. El diablo es vuestro adversario. Satanás, el enemigo, los demonios, no el ser humano. El ser humano, la Biblia nos describe que es nuestro enemigo muchas veces, enemigo de nuestras vidas. Pero el enemigo de nuestras almas, o el adversario de nuestras almas, es Satanás. Entonces, hay que sacar fuerza de voluntad para pasar por encima aún de Satanás y aplastarlo como una cucaracha. Porque si no, él te va a aplastar. Y vamos a ver cuál es la voluntad de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Para qué te ha llamado? ¿Por qué has nacido? Muchas personas se han preguntado, ¿por qué he nacido? Has nacido porque es la voluntad de Dios que hayas nacido. Y muchas personas se han preguntado, ¿para qué he nacido? Has nacido porque Dios tiene un trabajo para tu vida. Y vas a ver qué es lo bonito y qué es lo hermoso que Dios tiene para tu vida. Por eso vamos a Efesios. Si alguien se me olvidó hacer algo, por favor, si alguien me consigue un vaso de agua, se lo agradecería eternamente. Efesios capítulo 2. Se ríe usted. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Anoten estos versículos, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Algunos dirán, pastor, yo tengo buena memoria,
quizás hace como 3 semanas usted mencionó ese mismo versículo. ¿No vas a repetir el mensaje otra vez? No. No te voy a repetir el mensaje. Es otro mensaje. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Señor, te doy gracias en esta tarde, Padre amado, por tu palabra, Dios mío, porque ella es vida, Señor amado, porque ella nos sostiene, porque esa palabra nos mantiene, porque esa palabra nos levanta, porque esa palabra nos restaura, porque esa palabra nos da aliento, porque tu palabra, Señor amado, Padre, está, Dios mío, en nosotros, Señor. Habita en nosotros, Dios mío, tu palabra. Y te pido, Espíritu de Dios, que tú hables al corazón de cada persona, de tus hijos aquí en esta hora, Espíritu Santo, que tú ministres cada corazón abatido, cada corazón que se siente quizás confundido, cada corazón, Espíritu de Dios, que se siente quizás con falta de ganas de seguir adelante. Habla a cada corazón, ministra con ese amor puro, con ese amor sincero, Espíritu de Dios, que solo tú sabes dar. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Padre, te damos gracias, Señor. Y atamos, Dios mío, y venimos en contra de toda oposición, todo aquello que quiera perturbar las mentes. En el nombre de Jesús, reprendo toda obra del enemigo, toda obra de las tinieblas de este lugar, porque aquí no hay lugar para los demonios ni para Satanás. En el nombre de Jesús de Nazaret. La autoridad es del Todopoderoso, del Cristo de la gloria. Aleluya. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida, y si algo tiene vida es porque, ahí dice, si nos dio vida es porque estábamos muertos. Muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Muertos eternamente. Porque eso es lo que la Biblia enseña. Cuando estás muertos espiritualmente, estamos muertos eternamente. Estábamos. Pero ahora usted y yo, que hemos conocido al Dios de la gloria, que hemos aceptado a su Hijo, a Jesucristo, Él ha venido a vivir en nosotros. Y lo primero que Él ha hecho es esto que viene adelante. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así andábamos nosotros antes de conocer a Cristo. Andábamos muertos en este tipo de situaciones, y era la persona que el ángel que nos había matado. Y algunos pueden decir, el ángel, sí, Satanás es un ángel. Y los demonios son ángeles, pero son ángeles caídos. Y ellos habían matado a través del pecado. Nuestra alma estaba muerta delante de Dios. Cuando entró el pecado en el huerto de Edén a través de Adán y Eva, en los cuales anduviste. Nosotros militamos en ese ejército. Éramos parte del ejército de Satanás, en el cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese mismo espíritu operaba en nosotros cuando éramos desobedientes a la palabra de Dios, cuando no conocíamos a Dios. Éramos hijos de la ira. Es que sigue, hermano, el 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto éramos nosotros, haciendo nuestra propia voluntad. Nuestra propia voluntad es nuestro propio albedrío, libre albedrío que Dios ha dado al ser humano. Andábamos nosotros, ¿verdad? Porque ya el albedrío que teníamos nosotros ni siquiera era nuestro albedrío, era de Satanás, porque él gobernaba nuestras vidas. Entonces, si él gobernaba nuestras vidas, tú no tenías libre albedrío.
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea que todo lo que se nos venía en mente, eso hacíamos. Todo lo que la carne quería, eso hacíamos. ¿Verdad? La carne quería ir y gozarse por allá, por otro lugar, y hacer cosas que, ¿verdad?, que no vamos a mencionar porque no viene al caso. Tranquilamente, vamos a darle el gusto a la carne. Hay muchas personas que dicen, yo le doy el gusto a mi carne, lo que mi carne desee, no hay problema. Para eso trabajo, para darme mis gustos, dicen algunos. Unos se dan gusto, ¿verdad?, empinando el codo. Otros se dan gusto empinando el codo por otra forma. Otros se dan gusto en otras formas que no voy a mencionar. Y así sucesivamente. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. De la carne, lo que la carne quería, ¿verdad? Y de los pensamientos, todo lo que Satanás. Él dice que nos lanza dardos a nuestra mente. Dardos. Entonces todos esos dardos los recibíamos y cumplíamos esos pensamientos. Llevábamos a cabo esos pensamientos. Y éramos por naturaleza, porque pecamos cuando Adán pecó allá en el huerto de Edén, ahí pecamos nosotros también. Por naturaleza éramos hijos de ira. Lo mismo que los demás. En otras palabras, no éramos hijos de Dios, éramos creación de Dios, éramos hijos de la ira. ¿Y quién es el de la ira? Satanás. Éramos hijos de Satanás. Esto fue lo que hizo Jesús, ¿verdad? Él te dice la condición que tú habías estado antes. Él te dice la condición y Él viene a tu vida. ¿Dónde está Santiago? Santiago, ven, tú eres un buen ejemplo que siempre utilizo. Ven acá. Tú te vas a sentar aquí porque hoy vamos a trabajar contigo. Gracias. Hoy todos te van a ver en el YouTube, después cuando pongamos el video en YouTube, donde sea. Tú eres famoso porque tú eres hijo de Dios, al igual que todos ustedes. Viene Dios y le dice, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él viene y le dice, Santiago, cuando estabas muertos en tus delitos y pecados, Él te dio vida. Él te llamó, te sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y yo te voy a decir lo que Dios va a hacer con tu vida y para qué tú has nacido, cuál es el propósito de Dios en tu vida y qué es lo que tú tienes que hacer en tu vida. Santiago, tú que recibiste al Señor, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también tú viviste en otro tiempo en los deseos de tu carne. ¿Verdad? ¿Te acuerdas cuando te ibas por allá y me entiendes? Bueno, no lo vamos a decir. Eso. Y todo pensamiento que venía a tu mente, quizás lo ejecutaba, quizás algunos no, pero eras hijo de ira. Mira lo que hace Jesús. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 13. Escriba los versículos porque van a ver ya cuál va a ser el desarrollo del mensaje. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, ¿verdad? Estábamos muertos en el pecado y Él viene a resucitarnos juntamente con Cristo. Y Él te dice, ahora a ti que eres hijo de Dios, ahora a ti que eres hija de Dios, mira lo que Él te dice a través de su palabra. Los cuales no eres engendrado, porque ya eres hijo de Dios, antes era hijo de la ira, ahora que eres hijo de Dios. Él te dice esto, no eres engendrado de sangre, por supuesto que todos sabemos que tenemos nuestros padres terrenales, ¿verdad que sí? Pero ahora estamos hablando aquí de la voluntad de nuestro Padre Celestial, de la voluntad del Padre de nuestra alma, del Padre de nuestro espíritu, ¿verdad? Que es Dios.
Entonces le dice Santiago, esto es lo que Dios le dice a nosotros a través de su palabra. Tanto se lo está diciendo a él como se lo está diciendo a ustedes. Dice Santiago, ahora que has muerto al pecado, ahora que has resucitado con Cristo, ¿verdad? Yo te voy a decir cómo te he engendrado. De lo que dice Dios. Los cuales no eres engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, porque ahora quién es el padre de él, la madre de él, no son los dueños de su alma, ni los dueños de su espíritu. Entonces, ni de voluntad de varón, sino eres engendrado por voluntad de Dios. Antes había otro que era tu padre, que era Satanás. Éramos hijos de la ira, hijos de vuestro padre el diablo, dice la Biblia. Éramos. Ahora somos hijos de Dios, porque ahí dice, no eres engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino eres engendrado de voluntad de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces, es la voluntad de Dios que Él, usted y yo fuimos engendrados. Cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, que fue el que nos libró nuestras almas allá en la cruz y nos dio vida juntamente con Él. Estábamos muertos, ya lo leímos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos hijos de ira, de la desobediencia. Entonces ya sabemos, ya usted sabe cuál es la voluntad de Dios. Él te engendró, esa fue la voluntad de Dios. Eres engendrado, tu espíritu, tu alma ha sido engendrada por voluntad divina, no tu carne. Los cuales no eres engendrado, ahora que conoces a Cristo, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que eres engendrado de la voluntad de Dios. Entonces ustedes son engendrados de la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Quién es su padre? Dios. Tenemos que saber identificar, ¿quién es tu padre? ¿Cuál? ¿Es de la tierra? Bueno, se llama José y mi madre se llama Gladys, y ustedes saben cómo se llaman sus padres terrenales. ¿Y quién es tu padre? Bueno, mi padre es Dios, el creador de todas las cosas. ¿Y ha sido engendrado por quién? He sido engendrado por voluntad de mi padre. No me engendró José González, no me engendró Gladys Marín, sino me engendró Dios, que es mi padre. Entonces ya usted sabe quién es su padre espiritual. Antes nuestro padre espiritual era Satanás, pero ahora nuestro padre espiritual es Dios por voluntad de Él. Entonces cuando usted ya no tiene que renegar, no tiene que decir ¿por qué yo tuve que nacer? Si tú has nacido y estás en pie, estás vivo, es porque es la voluntad de Dios que tú nacieras. ¿Ok? Entonces ya no digas, ¿para qué estoy aquí? Soy un cero a la izquierda, soy inservible, pensé que a llegar a los pies de Cristo iba a cambiar mi vida, iba a ser ahora lo que no era antes, pero pareciera que no. Déjame decirte que ha sido la voluntad de Dios engendrarte. Entonces, ¿quién te engendró? Dios. Eres engendrado, engendrada por voluntad divina. Entonces ya tenemos que entender eso. Entonces él le dice, ok, a Santiago, ya te libré, y ahora te dije cómo te engendré. Que no fuiste engendrado con carne, ni sangre, ni voluntad de varón, sino porque yo, el Dios Todopoderoso, te he engendrado. Soy tu Padre, nuestro Padre. Entonces ya sabemos cuál es la primera voluntad de Dios, que nosotros fuimos engendrados de Él. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos al siguiente versículo, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 6. Ya sabemos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, haber nacido. ¿Quién es nuestro Padre? Ya lo sabemos. Ahora mira, y juntamente con Él
nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces Dios le dice a Santiago, ¿verdad? Santiago, tuviste antes, tu padre era Satanás, él te había engendrado, porque había la ira en ti, había la desobediencia, había el pecado, pero ahora yo, Dios, dice él en su palabra, ¿verdad? Ya se los he leído, soy tu padre, no fuiste engendrado por voluntad de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios fuiste engendrado. Ahora Dios te dice, ¿sabes cuál es el lugar que a ti te corresponde? ¿Tú sabes cuál es el lugar que te corresponde? Ahí está. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es tu lugar ahora? No es la tierra. Por eso dice Dios que no nos apeguemos a lo terrenal, porque tú no eres hijo ya de la tierra. No te apegues a una casa, a un carro, al dinero, a lo que sea, porque tu reino, tu lugar no es la tierra. Por voluntad divina, el lugar que te corresponde, el lugar tuyo, es estar sentado en lugares celestiales, nada más y nada menos con el autor de la vida, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, tu Salvador, tu sanador, tu cuidador, tu libertador, el que te protege, el que te guarda, el que te cuida, el que te ha salvado. Jesús, el Hijo de Dios. Ese es el lugar que te corresponde, estar sentado al lado del Rey y Señor de señores. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Por eso nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Ya no necesitamos una persona que esté ahí para que esa persona interceda por nosotros. Tenemos entrada libre al lugar santísimo a través de la sangre del Cordero de Dios, a través de Jesucristo, a través de nuestro Padre, a través de nuestro Dios. Se está poniendo interesante esto. Ya sabes cuál es la voluntad de Dios. ¿Quién es tu Padre? Tu Padre es Dios. Él te ha engendrado. Te engendró cuando tú entregaste tu vida a Cristo. Cuando tú renunciaste al pecado, cuando tú le dijiste al padre de la ira, ¿sabe qué? Ya no quiero ser tu hijo, ya no quiero ser hijo de la esclavitud del pecado, ya no quiero ser hijo de la maldición, ya no quiero ser hijo que se va al infierno. Ahora quiero un padre nuevo, y ese padre nuevo es Dios. Esa es la voluntad de Dios. Él te ha engendrado ahora hoy, y Él te dice, Santiago, ¿sabe qué? Juntamente con Él te resucitó Cristo, y así mismo, al mismo momento, al mismo tiempo que tú resucitaste con Cristo, Él te llevó a los lugares, ¿verdad? Lugares celestiales, allá al cielo, y te hizo sentar con Él, con Jesucristo. Tú estás sentado al lado de Jesús. Tú, mujer, tú, hombre, hijo, hija de Dios, ustedes están sentados al lado de Jesús. Ese es el lugar que te corresponde. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Para qué has nacido? ¿Por qué has nacido? Vas a ver por qué has nacido y para qué has nacido. Has nacido para ver la gloria de Dios. Has nacido para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, en tu vida. Para cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Para eso has nacido. Cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Entonces, y ahora eres hijo de Dios, ya tú sabes quién es tu Padre. Esto es cuando una persona se convierte a Cristo, cuando una persona acepta a Cristo. Y esto somos nosotros también cuando aceptamos a Cristo. Él nos dice, ahora tú estás conmigo en lugares celestiales. Pero nosotros muchas veces actuamos como que estamos en el cielo. Actuamos como que verdaderamente nos imaginamos como que estamos allá. Si muchas veces oramos y pensamos que nuestras oraciones no pasan del techo, ¿cómo vamos a pensar, cómo vamos a imaginar que estamos en el cielo? ¿Quiere que te diga cómo? Es a través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que tener fe para creer que tú vas a penetrar el mundo espiritual y vas a llegar allá, porque allá es tu lugar. Tú trabajas aquí en la tierra, pero tu lugar de habitar es allá. Tu lugar de trabajo es un lugar, pero tu casa es donde tú habitas.
Tú trabajas en la tierra porque eres hijo, hija de Dios, pero tu lugar, tu habitación en lo espiritual es allá en el cielo al lado de Jesús. Esa es la voluntad de Dios en tu vida. Y si tú estás al lado de Jesús, ¿quiénes te pueden tocar? ¿Lo natural? No, porque yo no vivo aquí. Mucho menos lo espiritual, porque estás sentado al lado del Rey de Reyes, el que venció la muerte, al que venció a los principados, a las potestades, a los gobernadores, a las huestes en las regiones celestes. Está sentado al lado del Mesías, del Maestro, del Rey. Aleluya, Jesús. Entonces, por lo tanto, ¿qué problema, qué situación? Pues ¿sabe qué? Vamos a tener que poner, hermano Rafael, un minuto aquí, un segundo, hermano Rafael, por favor. Yo quiero que tú entiendas el lugar donde tú estás. Quiero que tú entiendas quién eres tú en Cristo Jesús. Eso es lo que quiero que entiendas. Este es Jesús. No, tú no eres Jesús porque tú te acabas de convertir. ¿Qué pasó, pues? Ya me dice, ¿quién es Jesús? ¿Tú no ves que es más grande que tú? Supongamos que Él es Jesús. Y aquel lugar allá en la tierra, ¿verdad? Él dice que nos ha sentado juntamente en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero viene uno de la tierra y empieza, ¿verdad?, a golpearlo, a maltratarlo. Un terrenal. Viene por allá de lugares celestiales, porque Satanás también sube. Él es hijo de Dios y nos acusa diariamente, dice la palabra. Satanás sube. Y como lo ve desde la tierra, ¿verdad?, empieza a perturbarle y a decirle, tú estás loco, tú no estás al lado de Jesús. ¿Cómo vas a pensar que estás al lado de Jesús? Y empieza a bombardear su mente. Empieza a decirle, ¿sabe qué? Los que creen en ese tal Jesús están locos. ¿Sabe qué? Te lavaron el cerebro. Lo que sea. ¿Sabe que tú no eres capaz de orar por nadie? Tú no eres capaz de orar por un enfermo y que el enfermo se sane. Tú no eres capaz de reprender a ningún demonio porque no tienes ninguna autoridad. Y empieza a dudar a él. Pero en el momento que reconoce la palabra, en el momento que él dice, espérate un momento, acabo de tengo problemas, tengo situaciones duras, demasiados problemas, y ya ha pasado mucho tiempo. Pero él viene, dice, y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Un momento, yo estoy sentada al lado de Jesús. ¿Qué harías cuando tú lees esa palabra? ¿Qué harías tú cuando tú ves que tú no puedes resolver los problemas por tus propios medios? ¿Qué harías tú? A Jesús decirle, ¿sabe qué, mi Jesús? ¿Sabe qué, mi Rey? ¿Sabe qué, mi Dios? ¿Sabe qué, mi sanador? Satanás me ha estado molestando, el humano me ha estado molestando. Yo quiero que tú hagas algo. ¿Qué creen ustedes que puede hacer Jesús? Por eso les traje, quiero que entiendan dónde tú estás sentado, dónde estás sentada por voluntad de Dios. Primeramente estás sentado en lugares celestiales por voluntad de Dios. Nadie que no acepte a Cristo va a decir, yo estoy sentado al lado de Cristo también porque soy hijo de Dios. No, es por voluntad de Dios. Gracias, hermano. Entonces, usted, cuál problema tenga, cuál situación, si usted es el que está dormido o usted piensa que Jesús está dormido, la Biblia dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará ¿quién? Cristo. Entonces despiértate y dile, Señor Jesús, mira lo que me está pasando. ¿Y qué va a hacer Él? Te va a libertar, te va a ayudar, te va a sacar de los problemas, te va a sacar de las situaciones. Entonces ya sabemos ¿de quién somos hijos? ¿Por voluntad de quién? Por voluntad de Dios somos hijos de Dios. Ya sabemos ahora, como hijos de Dios, nuestro lugar no es aquí en la tierra, sino nuestro lugar de habitación es en el cielo, al lado de Jesús. Cuando tú pienses que no estás al lado de Jesús, pues no estás al lado de Jesús. Y si tú piensas que no estás sentado al lado de Jesús, entonces ¿de quién estás al lado sentado? Hazte la pregunta.
Muchas personas se asustan, no me menciona a Satanás, se asustan con mencionar a Satanás. Y muchas personas no saben que están sentados al lado de Satanás. Si supieran, si solamente se asustan cuando alguien dice, ay, no menciona ese, ay, no, que el Señor reprenda. Y que la Biblia no dice que tú tienes autoridad para hollar serpientes y escorpiones y nada te haría daño si te llegara a morder una serpiente o lo que sea, y no te dice la Biblia que tienes autoridad para echar fuera demonios en su nombre. Tú la tienes, la autoridad. Y entonces hay que tomar la autoridad de Cristo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que tú estés sentado al lado de Jesús. Pero todavía vivo aquí en la tierra. Mientras piense que todavía vives aquí en la tierra, olvídate que vas a estar sentado al lado de Jesús. Yo estoy sentado al lado de Jesús, solamente trabajo aquí en la tierra. Usted no vive donde trabaja, a menos que tenga sus propios negocios, la tenga en su casa y todo. Pero los que trabajan en factorías, en lugares, ¿verdad?, de construcción y todo, no viven donde trabaja. Trabaja allá, pero tu lugar de habitación es otro. Tú trabajas aquí en la tierra porque ya no eres de la tierra. Amén. Por lo tanto, ni el oro, ni la plata, ni carro, ni Blackberry, ni nada de esas cosas te va a apartar de la. ¿Quién me apartará el amor de Cristo? Hambre, persecución, desnudez, ni lo alto, ni lo bajo. Nada ni nadie nos podrá jamás separar del amor de Cristo Jesús. Entonces vamos a Hechos capítulo 22, versículo 14. Entonces ya sabemos cuál es nuestro lugar. Si alguien quiere, fíjese, yo le voy a poner un ejemplo que hay en la Biblia. Cuando había una gente, ¿verdad?, reprendiendo demonios, y vino uno y le dijo, ¿verdad?, mira, ¿sabe qué? Dame ese poder a mí, yo también voy a hacer lo mismo. Y dice, eran 7 hermanos, en el nombre de Pablo, de aquel que predica a Pablo, yo te reprendo, Satanás. Uno que está endemoniado, un hombre. El demonio le dijo a Pablo, y así las conozco, pero a ti, a vosotros no os conozco. Y el demonio se salieron de la persona y se metieron entre los 7 hermanos, esa es la palabra, y lo dejaron como muerto en la calle, medio desnudo. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sube al cielo también. Él es hijo de Dios, pero él es hijo de ira. La ira lo llenó y él se rebeló contra Dios. Pero él sube al cielo. Si no, lean Job. Le pregunta a Dios, ¿de dónde ha venido Satanás? Te rondea la tierra. Y entonces, cuando tú estás sentado al lado de Jesús, Satanás te ve aquí en la tierra y dice, sapo y gato, como dicen por ahí, yo con ese ni me meto, ni lo toco. Por eso le digo, a Pablo, los demonios, a Pablo y así las conocemos, pero a ti no te conocemos. Yo no te he visto sentado al lado de Cristo allá en el cielo. Tú no estás escrito tu nombre en el libro de la vida. Así que por lo tanto, tú no tienes autoridad sobre mí. Por lo tanto, yo me voy a meter en ti ahora y en tus 7 hermanos, en tus hermanos, y te voy a destrozar. Esto es lo que sucede cuando usted no toma. Satanás puede venir y decirle, ¿sabe qué? Yo no te he visto en el cielo. ¿Por qué él puede decir? Porque él es padre de mentira. Y él te puede estar mintiendo para ponerte en la duda. Tú no estás sentado al lado de Cristo. Mira que tú ni siquiera oras. Mira que cuando tú oras nada pasa. ¿Tú crees que tú estás sentado al lado de Cristo? No, chico. Tienes que ayunar. Tú no haces nada de eso. Aunque usted no ayune, aunque usted no ore, por supuesto que eso es necesario. No digo que no, es necesario hacerlo. Pero si se llegase a dar caso en alguno que no esté por una situación, mira, usted está sentado, usted está sentada allá al lado de Cristo. Créalo o no le crea, usted está sentado, por lo tanto tiene que decir a Satanás, cállate, te reprendo en el nombre de Jesús, tú no tienes autoridad sobre mí. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. El Dios de tus padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. El Dios de tus padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. El Dios de tus padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y así con cada uno. Para que conozcas ahora
cuál es la voluntad de Dios en tu vida, y mira nada menos, y veas al justo y oigas la voz de su boca. Es la voluntad de Dios que te haya escogido para que veas al justo que es Jesús y oigas lo que Él te dice que haga. Entonces, Dios te ha escogido para que lleves su palabra a las naciones. Para eso tú has nacido. Para eso tú moriste juntamente con Cristo y para eso tú has resucitado. Para eso Dios te dijo quién es tu Padre, quién te engendró. Para eso Dios te sentó a los lugares celestiales juntamente con Cristo y para eso tú has nacido, para que conozcas cuál es la voluntad de Dios en tu vida, y la voluntad de Dios en tu vida es que lleve su palabra a las naciones y oigas la voz de su boca. El pastor de las ovejas, cuando silba, las ovejas conocen su voz. ¿Qué? Cuando Jesús habla, nosotros tenemos que oír su voz, saberla reconocer inmediatamente. ¿Por qué? Porque usted está sentado en lugares celestiales con Cristo a diario, y si tú no lo conoces es porque te has quedado mudo, te has quedado muda. ¿Cómo vas a reconocer la voz? Si tú no le preguntas a Jesús, sáname, ¿cómo te va a sanar? Jesús, libértame, ¿cómo te va a libertar? Si tú no hablas con Él a diario, ¿cómo vas a saber? Hay muchos imitadores de voces. Satanás también puede imitar la voz de Jesús, pero hay que aprender a conocer la voz de Jesús. Entonces, esa es la voluntad de Dios en tu vida. Él te ha escogido. Si hay alguien aquí que tenga duda, hoy yo te digo que Él te ha escogido. Él te ha escogido. Tú no eres casualidad, Él te ha escogido. ¿Quién te ha escogido? Dios. A ti no te ha llamado hombre alguno. A ti no te ha llamado, por ti no ha pagado el pecado, el precio de tu vida, el pecado, hombre alguno. Ha sido Jesús. Ha sido Jesús. Entonces, Él te ha escogido para que conozcas su voluntad. Él me ha escogido a mí para que yo conozca su voluntad. Y parte de la voluntad que yo conozco de mi Dios es estar aquí parado enseñándoles a ustedes su palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿A qué te ha llamado Dios a tu vida? ¿Qué ha puesto Dios en el corazón de tu vida? ¿Qué llamamiento hay en tu vida? ¿Qué has soñado tú que Dios te ha dado sueños? ¿Qué visión has visto que Dios te la ha dado? Entonces, esa es la voluntad de tu Padre. Esa es la voluntad. Para eso Él te ha escogido. Tú no has sido casualidad, ¿verdad? De una por ahí que se quedó dormido y no usaron anticonceptivo. Lo que haya sido, no has nacido porque ha sido casualidad. Tú has nacido porque simple y llanamente Dios te ha escogido a ti. Porque Dios tiene un plan con tu vida. Tú no eres un accidente en la naturaleza. Tú eres hijo, hija de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el alma, el que ha sido engendrado aquí en la tierra es el cuerpo. Pero el alma y el espíritu no ha sido engendrado aquí en la tierra. Tú fuiste engendrado desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Y para eso Él te ha escogido. Él te ha dado esos padres que a lo mejor tú dices, no hubiese preferido tener estos padres. No interesa los padres que hayas tenido. Lo que interesa es quién es tu padre ahora. Y lo que interesa es que Dios quiso que esos padres fuesen los que te hicieran poner un cuerpo, ¿verdad? A través de Dios mismo, para que cargaras el espíritu y el alma, el cual ahora no son tuyos, sino son de Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Para qué te ha llamado Dios? ¿Por qué tú has nacido? ¿Por qué estás pasando por problemas?
Toma la autoridad. Dile a los problemas, ¿sabe qué? Hasta hoy no había entendido esa palabra. Tú no sabes que yo estoy sentado al lado de Cristo. Te vas antes de que yo despierte al maestro. Te vas antes de que yo llame al maestro. ¿Qué quiere que lo llame? Mira, mejor te va por la buena, porque si lo llamo, te va a golpear, te va a sacar sangre y de todo, y te va a meter preso, porque te va a meter en cárceles espirituales. Te va a enviar a lugares desiertos y sin reposo. Eso tú le tienes que decir a Satanás. Eso. Satanás, cuando reconoce quién tú eres en Cristo, sucede lo que sucedía con Pedro. Satanás veía, los demonios veían, allá viene Pedro. Cuando veían que ese Pedro venía, mira, las enfermedades se iban de las personas, porque dice, aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. No era la sombra de Pedro, era la unción de Pedro, era lo que había en Pedro, era Jesús. Cuando los demonios ven el espíritu de enfermedad, que ahí viene Jesús, ellos se van. Porque Pedro sabía que él tenía una relación con Jesucristo. Pedro sabía que él era hijo de Dios. Pedro sabía que él estaba sentado al lado de Jesús en lugares celestiales. Entonces, es necesario que tú y yo sepamos dónde estamos sentados. Es necesario que tú y yo sepamos cuál es la autoridad que tenemos. Si tú no reconoces la autoridad que hay en ti, nada va a pasar. Entonces estamos sentados en lugares celestiales. Y estamos sentados no para que estés ciego, es para que veas al que estás al lado de quien está sentado. Es para que veas al lado de quien está sentado. Y es para que oigas su voz, lo que Él te dice que haga. Para eso es que estás sentado al lado de Dios, al lado de Jesús. Para eso es que estás sentado. No para que te hagas el ciego, no para que te hagas el sordo. Estás sentado para que lo veas. Estás sentado para que lo oigas, para que hagas su voluntad. Esa es la voluntad de Dios en tu vida. Ya estamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios. No hemos sido, ¿verdad? Habíamos sido hijos del pecado. Aceptamos a Cristo, venimos a ser hijos de Dios. Y Él nos dice cuál es la paternidad. Dice, mira, ¿sabes qué? Tú no eres engendrado ni por sangre, ni por carne, ni por voluntad humana. Eres engendrado por Dios. Es la voluntad de Dios. Tú no has sido casualidad de la vida. Tú no has sido casualidad de un olvido. Tú no has sido casualidad de nada. Porque Dios te escogió a ti. Después entendimos que Dios, ¿verdad?, nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y hemos entendido también que Dios nos escogió para hacernos entender y que conozcamos su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Escucha la voz de Dios si no conoce la voluntad. Habla con Él, velo. Está sentado al lado tuyo en lugares celestiales. Entonces, Él te dice que Dios te ha escogido para que tú conozcas su voluntad, ¿verdad? Dios lo liberta, lo llama, le da la paternidad que Él necesita. Ya no eres hijo de Satanás, ahora eres hijo de Dios. Dios le dice cuál es la paternidad. Yo soy tu Dios, es mi voluntad. Entonces le dice, ahora te voy a sentar al lado de mi hijo que fue el vencedor. Y después le dice, te he escogido para que lleves mi nombre a las naciones, dice Dios. Te he escogido para que libertes al cautivo. Te he escogido para que ores por los enfermos. Te he escogido para que eches fuera demonio en mi nombre, dice el Señor. Para eso Dios te ha escogido a ti. Para llevar su gloria a las naciones. Seguimos con el siguiente. Hechos capítulo 22 versículo 14. Esta es la encomienda que Dios te da ahora. Él te dice, ¿verdad? Te he escogido
para que lleve mi nombre, para que conozca cuál es mi voluntad. Después viene y le dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para... No, ese ya lo leímos. ¿Qué pasó pues? Hechos capítulos, ya lo leímos Hechos, ¿verdad? Es Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, este es Jesús, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, ahora ustedes no viven aquí en la tierra. Ustedes físicamente viven aquí, pero espiritualmente, por la palabra, ustedes viven al lado de Jesús. Físicamente estamos aquí. Espiritualmente vivimos en el cielo. Si no, la palabra se hace mentirosa. Y él no puede decir, entonces, ¿cómo es eso? Ya lo explicamos, ¿verdad? Si no lo entendió bien, ahí está el video. Ese video está grabando, seguro. Yo quiero estar seguro, no por mí, seguro porque si ustedes quieren repasar, ¿verdad? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué sucede cuando leemos esto? Sucede estas cosas. Viene por ahí alguien y le dice, ¿sabe qué? ¿Sabe que éramos amigos de Pinar Codo? Y lanzaban unos tabaquitos, unos cigarritos de marihuana por ahí. Pero ¿qué te dice? ¿Y tú qué es lo que dices? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Ah? Tú dices, no, ya yo no quiero, ya yo no hago eso. Yo no hago eso, y yo le insisto. Satanás busca a una persona para que le insista. Pero mira, ¿qué te hicieron? Te lavaron el cerebro. Tú no ves que esa gente son mentirosos. Tú no te acuerdas cuando nos íbamos por ahí, buscábamos las chicas y qué sé yo, y se te olvidó ahora. O es que te volviste eunuco. Usted sabe cuál es la respuesta que usted va a dar cuando el pecado toca la puerta de su casa, cuando el pecado toca la puerta de su corazón. Usted sabe qué es la respuesta que usted le tiene que dar al pecado. Usted no vive aquí en la tierra, usted vive ¿dónde? En el cielo. Usted le va a decir al pecado, porque he descendido del cielo. Esa es la respuesta que le va a dar. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Entendieron eso ahora? Usted desciende no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Porque usted no vive espiritualmente aquí en la tierra, usted vive espiritualmente en el cielo. Cuando el pecado toque la puerta, usted va a decirle al pecado, ¿sabe qué? Ya yo no hago eso, porque yo no he descendido, yo no vivo aquí. Yo no vivo aquí. Espiritualmente usted no vive aquí, usted trabaja aquí. Y Dios no lo va a mandar en el espíritu para que trabaje. Dios utiliza ahora el cuerpo suyo. Entonces usted desciende, usted no sube al cielo, usted no entra al lugar santísimo en el cuerpo, usted entra en el espíritu. Entonces usted desciende y se mete en el cuerpo y le dice, y el cuerpo le dice, ¿sabe qué? Hoy no hay ayuno. ¿Cómo que no hay ayuno? Si anunciaron a la congregación que hoy va a ser ayuno para todo el mundo. No, hoy no hay ayuno. Y empieza el cuerpo a sentir hambre. ¿Cómo que no hay ayuno? Hoy hay ayuno y oración, dice el Espíritu. Y el alma, que es la que se quiere revelar siempre, dice, no, mira, mejor está el partido ese entre México y Bolivia. ¿Verdad? Deleitarse le quiere el alma. El espíritu, el que es espiritual, ¿sabe qué va a decir? Momento, usted va a ayunar hoy. ¿Cómo? Y empieza a sonar las tripas a decir, ¿cómo que? Si usted va a ayunar hoy, usted va a orar hoy,
Porque yo no he descendido, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vive usted, Cristo vive en usted. Ya no eres tú, ya no tienes tu propia voluntad, ya no tienes libre albedrío, porque ese libre albedrío se te perdió cuando aceptaste a Cristo. Y ahora eres hijo, ahora eres esclavo de Jesús. Y un esclavo no puede hacer lo que le da la gana. Usted es esclavo de Jesús. Usted es esclavo de su Señor. Y su Señor dice: te voy a enviar allá a la tierra, no para que hagas tu voluntad, sino para hacer la voluntad de mí que te estoy enviando. ¿Me entendieron? Entonces, cuando hay que orar por alguien, usted no va a orar porque usted le dio la gana. Usted va a orar porque la palabra de Dios dice que pondré las manos sobre los enfermos y serán sanados. Esa fue la orden que se te dio en el cielo. Porque tú estás sentado, sentada al lado de Jesucristo. Se te dio una orden y esa orden se tiene que cumplir. La orden de Dios se cumple y no se refuta. No se discute la orden de Dios. Entonces, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad que me envió. Recuerde, si el pecado toca la puerta de su corazón, usted le dice: pecadito, mira, ¿sabe qué? Yo estaba acostumbrado a fumarme el tabaquito, y aunque iba y jugaba en la iglesia, y estaba en la iglesia, y por ahí me lanzaba, tú sabes, la botellita. Comencé con un cuarto, pero ahora va una botella y voy como para 2 botellas. Y así sucesivamente otra clase de cosas. Si usted lo practica, usted sabe qué es. Pero aquí nadie practica el pecado. Amén. Amén. Entonces, usted le dice al pecado cuando venga a tocar la puerta de su corazón, él le va a decir: no, espérate un momento. Yo no he descendido aquí para hacer mi voluntad. Así que Dios me ha mandado a sanar a los enfermos. ¿A qué Dios me ha mandado? Esta es la comisión que Dios te da. Esta es la voluntad de Dios, sino para hacer la voluntad del que me envió. Si alguien dice ahora: ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Pues lee la palabra primeramente. Esa es la voluntad de Dios, que lo conozca. ¿Por qué? En la palabra simplemente dice: en mi nombre echaréis fuera demonios. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que ayunes. ¿Para qué? No para que, primeramente, ¿verdad? Para que baje unos kilos, bajar de peso, ponerse en la línea, que no está mal, es muy bueno, muy saludable. Pero el ayunar es, la voluntad de Dios ayunando es para abrir las puertas de las cárceles de aquellas personas que están encarceladas espiritualmente. Ese es el ayuno, el verdadero ayuno que Dios aprueba. Para que partas tu pan con el hambriento. ¿Y cómo le voy a dar el pan del hijo mío? Te está hablando tanto del pan natural como el pan espiritual. ¿Quieres saber qué más es la voluntad de Dios? Sí. Te voy a decir: ponga las manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. Echa fuera demonios en su nombre, ¿verdad? Comerás cosas mortíferas, no te van a hacer daño. Ir y llevar la palabra de Dios a todas las naciones donde Dios te envíe. Tomar autoridad en el mundo espiritual. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no he descendido del cielo. Eso fue lo que dijo el Maestro Jesús, y Él nos enseñó todo. Él es el Maestro por excelencia. Jesús dijo: yo no he descendido para hacer mi voluntad es que vaya a la muerte y muerte de cruz para libertar. No, la voluntad mía, la voluntad del Padre es que vaya a muerte y muerte de cruz para libertar a todos aquellos que van a hacer mi voluntad. Si tú eres hijo del que hace del que hizo la voluntad, tú vas a hacer la voluntad entonces de Jesús. Porque Él hizo la voluntad no de Él, sino la voluntad del Padre. Entonces Él te dice: ahora tú estás conmigo aquí en el cielo, te voy a enviar y vas a hacer mi voluntad. Esa es la voluntad de Dios en tu vida. Esa es la voluntad. De aquí nadie va a salir hoy con duda. Ay, ¿cuál será la voluntad de Dios? Ay, ¿para qué Dios me ha llamado? Ay, que no tengo claro. Usted no tiene claro nada. Lo que no tenía claro hoy lo tiene claro. La voluntad. Y si no, venga y le repetimos el mensaje 400 veces si lo quiere escuchar, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pues Él te dice: cuando el pecado venga a tocar la puerta, ¿sabes qué? Vamos lanzando un pitico de marihuana, tú sabes, la cocaína, y para allá el bazuco, y qué sé yo, la piedra y de todo. Usted va a decir: espérate un momento.
Este un momento. Tú no sabes que yo he descendido no para hacer mi voluntad. Ya no voy a hacer lo que a mí se me pegaba la gana. Ya no tengo libre albedrío. Ahora voy a hacer la voluntad de aquel que me envió. Así que ¿sabes qué? Tú no tienes autoridad sobre mí. ¿Quién eres tú, impío, para que vengas a querer gobernar mi vida? ¿Quién eres tú, demonio, para que venga a decirme lo que tengo que hacer? Porque yo tengo un Padre y mi Padre se llama Dios, el creador de los cielos y la tierra. Amén. Entonces tome la autoridad de Cristo. Reprenda. No diga, ay, que el Señor te reprenda. Usted reprenda. Usted reprenda. Toma la autoridad de Cristo. Y si no te quieren escuchar, ok, está bien. No te vayas, pues. Cuando alguien que se está pagando la renta, ¿verdad? Si no quiere salir, o la buena, van y llaman al sheriff. Van y le mandan, ¿verdad?, una orden del sheriff directa. Usted se sale dentro de 5 días de ahí. No me interesa si tiene niños pequeños o grandes, eso no es problema mío. Usted se sale. Ahí hay shelter donde meterse. Métase con los niños en el shelter. Pero esta es propiedad privada. Los dueños del edificio o de la casa, no te quiere salir, no hay problema. Yo te estoy diciendo por la buena. Oye, entonces ya, Señor, le he dicho que me deje en paz, que me deje tranquila, que deje de hacer lo que está haciendo, que me está haciendo daño. Pero no quiere escuchar. Bueno. Y como usted ya sabe que usted está sentado al lado de Jesús por la palabra, usted le va a decir, Señor, ya le dije. Pero no venga, Señor, ya le dije. No, usted venga con amor, usted está hablando con Jesús. Señor, ya le dije. Ya le dije que se arrepienta, que se retracte, que no se meta con un hijo de Dios, con una hija de Dios, pero no quiere hacer caso. ¿Qué puedes tú hacer en este caso? Te dejo este problema. Bueno, cuando Jesús entra, ahí no hay demonio que se pare. Los demonios tiemblan y huyen en la presencia del Señor, en la presencia del Creador. Usted busque a Jesús si no le quieren escuchar. Busque y dígale a los demonios, dígale lo que vienen a perturbar sus vidas. Dígale, yo he descendido no para hacer mi voluntad, he descendido para hacer la voluntad de mi Padre. Usted tome la autoridad. Usted toma el dominio donde Dios lo ha puesto. Entonces vamos a Juan capítulo 5, versículo 30. Entonces ya sabe, no es tu voluntad, no es lo que tú quieras hacer, sino es lo que Dios te ha encomendado que hagas. En el momento que tú quieras hacer lo que se te da la gana o desobedecer la voz de Dios, pues atente a las consecuencias que son drásticas, porque no está cumpliendo la orden de Dios. Si a mí se me mandó a pintar esta pared de blanco y yo vine porque estoy enojado, qué sé yo, porque ¿por qué me mandó y vengo y la pinto de verde? Cuando venga el dueño de esa pared me va a decir, atente a la consecuencia, no te voy a pagar, no te voy a decir, te voy a pagar, decir, yo te mandé a pintar a blanco. Y cuando la pintó de blanco, le dice, ahora no te voy a pagar. ¿Saben que así funciona la construcción aquí? Cuando se comete un error, te dice, no te voy a pagar, y se acabó el problema. Usted no puede hacer nada porque van y lo llevan a la corte. No te pago. Entonces, hay que aprender. Entonces, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Este es Jesús hablando, y esta palabra también es para ti, es para mí. Entonces, si el Padre me está mandando a pintar esa pared de blanco, píntala de blanco. Si la vas a pintar de verde, te vas a ver en problemas, porque vas a tener que pintar en verde. Y si no quieres pintarla, porque tú eres bravo, porque tú eres brava de aquello que dicen no, y no, y mi palabra es no. Ok, no se te da más nunca el contrato. Tú no tienes nada que buscar aquí en esta compañía, y te vas a tener que ir a la compañía.
vas a tener que buscar otros contratos. Y buscar otros contratos significa conocer otros jefes, otros modelos, otros modos de operar la compañía. A lo mejor antes te da los cheques cada semana, pero ahora vas a tener que esperar un mes. ¿Cómo es que dice por ahí? No hay malo conocido que bueno por conocer, ¿verdad? Algo así. Entonces, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Bueno, yo me quiero hacer pastor, yo me voy a parar ahí, voy a buscar un poco de gente, le voy a decir un poco de cosas que dice la palabra, y yo me voy a poner, aquí el pastor soy yo. De repente se para alguien y dice, aquí el pastor soy yo y no es José Marín. Yo no puedo hacer nada. Si yo estoy aquí parado, no es porque a mí me dio la gana de ser pastor, no es porque yo quiero ser pastor, sino porque a mí se me ordenó hacer algo. Y si no lo hago, voy a pagar una consecuencia por no hacer lo que se me está ordenando hacer. ¿Okay? Entonces, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Dios me está mandando a predicar. Él me habló de esta palabra esta mañana y me dijo, esto es lo que vas a hablar. Y yo aquí estoy buscando hoy, estoy trayendo el juicio de Dios, lo que Él me dijo. Según oigo, así juzgo. Según lo que Él me dijo, así estoy buscando a ustedes, trayendo la palabra. Yo me liberto. Si ustedes no quieren hacer, yo me libro. Según oigo, así juzgo. Según oigo, así ejecuto. ¿Ok? Eso es hacer justicia. Yo estoy haciendo justicia aquí, trayendo la palabra de Dios correctamente como Él me la da. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo no estoy buscando aquí mi voluntad, que me vean a mí como un predicador para allá, para acá, que me conozco la palabra. Esa no es mi voluntad. Esa es la voluntad que me envió. ¿Ok? Entonces, vamos rapidito porque tenemos un convivio abajo y ya ¿qué hora es? 20 para las 5, ¿verdad? Yep. Ok, estamos bien. El siguiente, hermano, por favor. ¿Están anotando? ¿Estamos bien? ¿Estamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios? Amén. No hagas lo que se te pegue la gana, haz lo que se te encomienda de parte de Dios. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Esta es la voluntad. ¿Cuál es la voluntad del que me envió? ¿Quién te envió? Tu Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. ¿Qué significa? Eso fue Jesús que habló esta palabra. Pero ¿qué tiene esta palabra que ver conmigo si yo no soy Jesús? Tiene muchísimo que ver, porque la palabra es como una espada de dos filos. ¿Ok? Entonces, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, ¿qué te ha dado Dios? Dones, talentos. ¿Qué te ha dado Dios? Ministrar la palabra. ¿Qué te ha dado Dios? Orar por los enfermos. ¿Qué te ha dado Dios? Autoridad sobre las naciones. ¿Qué te ha dado Dios? Autoridad sobre los demonios. ¿Qué te ha dado Dios? A ver, no te ha dado más nada. Te ha dado amor, te ha dado paciencia, benignidad, los frutos del Espíritu, te ha dado su Espíritu Santo. ¿Qué te ha dado Dios? Entonces, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Entonces te dice, ahora yo te voy a decir cuál es la voluntad. Ahora tú has madurado en la palabra. Tú vas a decir, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. De todo lo que me diere, no pierda yo nada. Dios te dice, vaya a predicar a la nación. Usted ya te dijo lo que tienes que hacer. Te dijo, tienes autoridad sobre naciones, sobre reinos, sobre potestades, sobre gobernadores, sobre demonios, sobre Satanás, sobre la muerte, sobre la enfermedad, ¿verdad? Para hacer prodigios, maravillas en su nombre. Tú tienes todo eso. Cuando llegamos allá y no hacemos nada, Él no va a pedir cuenta. De todo lo que me diere no pierda yo nada. Si Él me llamó a ser un pastor, yo voy a ser un pastor. Si Él te llamó a ser una persona que barra la iglesia, usted barra la iglesia. Porque ese día, ¿sabe qué es lo que va a resucitar en ese día? Si tú no predicaste la palabra, no va a resucitar la palabra, pero la palabra va a estar escrita todo lo que se te dio. Si así a ti se te mandó a orar por los enfermos y tú no oraste, no va a resucitar en el día postrero las obras que tú hiciste. ¿Sí entendiste? Si Dios te dice, vaya a orar por los enfermos, usted nunca ora por ningún enfermo,
El día que tú partas a la presencia de Dios, Él te va a pedir cuenta de todo lo que tú hagas. Y si tú no lo hiciste, eso no va a resucitar contigo, no va a resucitar ese día. ¿Me entiendes? O sea, tienes que hacer lo que se te ha mandado a hacer. ¿Verdad? Algunos resucitarán solos, pelados, sin nada. Hay gente, hermanos. Mira, yo quiero resucitar con un poco de perlas, almas, ¿verdad? Que te den esa corona llena de perlas. Resucitar, ¿verdad? Multiplicando lo que he multiplicado los talones, los talones. Sí, para empezar a talentos. Gracias, los talentos, los dones, todo lo que Dios te ha dado va a resucitar ese día. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que todo lo que Él te ha llamado, todo lo que Él te ha dado, tú lo sepas usar. Si Dios te ha llamado a la administración de los fondos, administra los fondos de la iglesia. Si Dios te ha llamado a la música, sé un músico. Si Dios te ha llamado a cantar, sé un cantante para Él. Si Dios te ha llamado a estar pendiente de todo lo que es la iglesia, sea una persona que esté pendiente. Si Dios te ha llamado a predicar, predica, porque esa es la voluntad de Él, ahí está. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Él va a decir, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. A mí se me ha llamado a predicar la palabra, yo voy a predicar la palabra, Él me envió. Eso es lo que Él va a decir cuando Dios lo lleva a la nación. Él va a predicar la palabra porque Dios lo envió. Pero ¿cuántas personas hay que Dios le ha llamado, le ha dado talentos, dones y no hacen nada? Por eso es que estoy trayendo juicio a ustedes con la palabra. Lo que oigo, eso juzgo. Yo hoy esta mañana que el Señor me dijo esto, yo la traje la palabra. Porque si hay alguien aquí que no esté usando los talones, los talentos, los talones para caminar a lo mejor, ¿verdad? Gracias. Los talentos, los dones, entonces es necesario que lo empiece a hacer. Ya vamos a terminar, ya queda ya. Y el siguiente, hermano. Ya te puedes sentar. Gracias. Gracias. Démosle un aplauso a Santiago, hermano. Ha sido paciente estar ahí, ¿verdad? Santi. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si es el servidor que está aquí. Sí, pero hay que cogerle. Sí. Le pones ahí y le enfocas el pastor local, ¿ok? Entonces, el que quiera hacer la voluntad de Dios se va a dar cuenta si yo estoy hablando con mis propias palabras o son palabras de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o no es de Dios. Usted ya no va a tener duda. Ay, ¿será que aquí se predica? Ay, ¿será que esta palabra es de? Ay, ¿será que esto? Usted tiene que estar seguro. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para hacer la voluntad de Dios y así poder decir, aquel siervo que predicó aquel día, aquella persona que me habló, no habló de sus palabras, sino de la voluntad de Dios. Discernimiento de espíritu. El siguiente, hermano, con este terminamos. Lucas capítulo 12, versículo 47. Ese escríbanlo y pónganlo en su casa, pónganlo por todos lados, porque esta palabra dice: al que oye mis palabras y no las guarda, está en problema. Yo no les juzgo. No, ese no fue. En Lucas 12, 47. Bueno, me estaba confundiendo aquí, ¿verdad? Lucas 12, 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos abrazos. Recibirá muchos azotes. Si usted no quiere ser azotado, ya usted hoy ha conocido cuál es la voluntad de Dios en su vida. Así que nadie me va a decir, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios, nosotros ya sabemos cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida.
Dios nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales, nos envió, ¿verdad? Nos dijo todo lo que Dios te manda a hacer, eso vas a hacer, vas a sanar enfermos, orar por lo que haya sido, restaurar matrimonio, orar por los hijos, intercesión, guerra espiritual. Vas a ir y te vas a preparar y vas a ser un gobernador en la ciudad de Toronto, en la ciudad de Brampton, en la ciudad de Mississauga, ¿verdad? Vas a ser un abogado que defienda a mis hijos, a mis siervos. Vas a ser un arquitecto para que construya mis iglesias. Vas a ser un hombre, una mujer, un ingeniero de Dios. Vas a ser aquel mecánico para que arregle los carros de los hijos de Dios. Vas a ser aquel que construye las casas. Para eso Dios te ha llamado. Si alguien no conoce la voluntad de Dios, hoy va a salir de aquí conociendo cuál es la voluntad de Dios. Si alguien no la conocía antes, porque aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó. O sea que hay que prepararse. Si usted quiere ser un guerrero, si Dios le ha llamado a ser un guerrero espiritual, usted prepárese. Si Dios le ha llamado a ser una persona que va a estar proyectando ahí esto, ¿verdad? Usted tiene entonces que prepararse estudiando computación. Si usted quiere ser un maestro, usted se tiene que preparar yendo a la escuela. Si usted quiere ser un arquitecto, usted se tiene que preparar estudiando para ser un arquitecto. Si usted quiere ser un mecánico, usted se tiene que preparar para ser un mecánico. Entonces, si usted quiere limpiar la iglesia, tiene que preparar, tiene que traer vacuum, tiene que traer agua, tiene que traer, qué sé yo, escoba, lo que sea. Hay que prepararse, hay que prepararse. La preparación viene no viniendo a los domingos y escuchando los mensajes. La preparación viene cuando usted y yo empezamos a leer la palabra y cuando empezamos a caminar bajo su voluntad, bajo sus preceptos, bajo sus estatutos. Allí viene la preparación. Entonces aquel que no se prepare, ni hace conforme a lo que él le mande a hacer, tiene que hacer las consecuencias, porque le van a dar muchas palmaditas. Pero son unas palmadas que duelen. Azotes. Recibirá muchos azotes. Muchos quiere decir infinitamente. Entonces, hermano, hay que prepararse. Hay que prepararse. ¿A qué Dios te ha llamado? Prepárate. Si Dios te ha llamado, ¿verdad?, orar por los enfermos, estudia los versículos bíblicos que tengan que ver con enfermos que Jesucristo haya sanado. Prepárate. Vamos a entrar un rapidito en una reflexión, ¿verdad? Poner una canción y mientras tanto vamos a pasar, ¿verdad? Mientras está la canción, vamos a meditar unos minutos. Y vamos a decir al Señor que nos ayude a hacer su voluntad, que nos ayude a seguir adelante, que nos ayude, ¿verdad?, a seguir trabajando para prepararnos para Él. Gloria a Jesús. Démosles un aplauso al Señor, hermano. Aleluya, Jesús. Mientras tanto pasamos a dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas al Señor. Pase adelante. Y mientras meditamos, mientras oramos, gracias. Gloria a Jesús. Y a prepararse, hermano, prepararse para la guerra. Aleluya, Jesús. Después de acá vamos a bajar rapidito. Tuvimos un convivio en la parte de abajo. Para recoger fondos necesitamos cancelar algunas cosas de aquí en la iglesia y necesitamos recoger fondos. Por favor, ayúdenos. Aleluya. Así es, Señor. Gloria a Dios. Ya no es tiempo de jugar a la iglesia, ya no es tiempo de jugar, es tiempo de preparación. Es tiempo de entrar en la presencia de Dios y decirle: Señor, yo que estoy sentado al lado tuyo, Señor, ayúdame.
Enséñame, háblame. Háblame, Señor. Aleluya, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, Jesús. Señor, hazlo de nuevo, Señor. Así es, Señor, el Padre divino. Gloria a Jesús. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Sí, Señor, es para ti ese aplauso, mi Rey, mi Dios, mi Jesús. Gracias, hermano, estamos despedidos. Vamos a la parte de abajo, hay algo que tienen preparado allí. Recuerden la voluntad de hacer la voluntad de Dios. No somos, ¿verdad?, por accidente. No estamos por accidente acá. Estamos porque Dios nos ha llamado. Estamos porque Dios así lo ha querido. Ha sido su voluntad habernos traído a este país. Ha sido su voluntad habernos llamado a su milicia. Ha sido su voluntad entregarnos armas en nuestras manos para guerrear en el mundo espiritual. Es su voluntad, no es la suya, es la de Él. Ya no vive usted, ya vive Él en usted. Gloria a Jesús. No puedo decidir, estás muy dentro de mí y por ti desespero. Amor, amor. Los que quieran bajar ya lo pueden hacer, la parte de abajo del Bema, la parte de atrás. Aleluya, Jesús. Amor, 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 que me cautivó y me ¿Ya le paro? atrapó.